Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas y salseo turco. Sí, ya saben que aquí no se nos escapa nada. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes, que tiene a todos con el corazón en la garganta y con las uñas comidas hasta el codo. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de Kerem en el hospital y la sorpresiva, la inesperadísima, la impactante visita de Hande. ¡Ay, Dios mío, esto está que arde! Ya sé que muchos de ustedes están tan enganchados como yo con esta historia, con este amor que parece sacado de un cuento, pero que tiene más giros que una montaña rusa. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Ponte cómodo, prepárate tu cafecito o tu té, porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta bomba que nos explotó en la cara. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles, a los que ya son parte de esta familia, que me dejen su like si les gustan estos vídeos, que compartan con sus amigos que también son adictos a las novelas turcas y que por supuesto activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Y si eres nuevo, no te vayas sin suscribirte. Nos encanta tenerte por aquí y queremos que seas parte de esta comunidad de noveladictos. Ahora sí, manos a la obra. Kerem en el hospital. ¿Qué pasó? ¿Por qué está ahí? Pues bien, según las últimas informaciones que hemos recopilado, y ojo, que esto viene con un poco de posible spoiler alert, Kerem habría sufrido un accidente. Sí, así como lo oyen. Un accidente que lo ha dejado en estado delicado, aunque afortunadamente fuera de peligro. Las circunstancias exactas del accidente aún no están del todo claras, pero se rumora que podría estar relacionado con, atención, con su trabajo. Sí, parece que nuestro Kerem estaba en medio de una misión secreta, algo peligroso, cuando ocurrió el incidente. Drama. Esto ya se pone bueno, ¿verdad? Pero la cosa no termina ahí, porque lo que realmente nos ha dejado a todos boquiabiertos es la visita de Hande al hospital. Hande. La mismísima Hande, la que creíamos que estaba distanciada de Kerem, la que supuestamente había seguido adelante con su vida. Ella. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque las teorías son muchas, las especulaciones están a la orden del día, y la verdad, como siempre, se esconde detrás de un velo de misterio. ¿Por qué Hande fue a visitar a Kerem? ¿Qué la motivó a dejar de lado sus diferencias y correr a su lado en este momento tan difícil? Algunos dicen que Hande nunca dejó de amar a Kerem, que su distanciamiento fue solo una fachada, una manera de protegerse de un amor que consideraba imposible. Otros, más cínicos, aseguran que Hande simplemente está aprovechando la situación para llamar la atención, para alimentar los rumores y mantenerse en el centro de la escena. Y luego están los que creen que Hande simplemente actuó por humanidad, por compasión, porque a pesar de todo lo que haya pasado entre ellos, Kerem sigue siendo una persona importante en su vida. Pero la verdadera razón detrás de la visita de Hande es mucho más impactante. Y aquí es donde quiero que presten mucha atención, porque esto es algo que podría cambiarlo todo, que podría darle un giro de 180 grados a la historia. Según nuestras fuentes, y esto lo digo con mucho cuidado, porque aún no está confirmado al 100%, Hande le reveló a Kerem en el hospital, que está embarazada. Sí, lo que oyen. Embarazada. De Kerem. Boom. Bomba atómica. Terremoto sentimental. Explosión de emociones. ¿Se esperaban eso? Yo tampoco. Esta noticia, si resulta ser cierta, lo cambia todo. Explica la visita de Hande, justifica su preocupación, y le da un nuevo significado a su relación con Kerem. Imagínense la escena, Kerem postrado en la cama del hospital, recuperándose de sus heridas, y Hande entrando a la habitación con una noticia que podría cambiar sus vidas para siempre. Un bebé en camino, un futuro juntos que parecía imposible, y un amor que resurge de las cenizas. Pero no todo es color de rosa, porque también hay que considerar las posibles complicaciones. ¿Cómo reaccionará Kerem ante esta noticia? ¿Estará listo para ser padre? ¿Podrán superar sus diferencias y construir una familia juntos? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto a sus carreras y a sus vidas personales? La verdad es que hay muchas preguntas sin respuesta, y solo el tiempo dirá qué pasará con Kerem y Hande. Pero lo que sí es seguro es que esta historia está lejos de terminar. Todavía hay mucho drama por venir, muchas lágrimas por derramar, y muchos momentos de felicidad por celebrar. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles implicaciones de este embarazo.
Si Ande está realmente embarazada de Kerem, esto podría significar que su amor es más fuerte de lo que creíamos. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, su conexión es inquebrantable. También podría significar que Ande siempre supo que Kerem era el hombre de su vida, el padre de sus hijos, y que simplemente estaba esperando el momento adecuado para revelarle la verdad. O tal vez este embarazo fue una sorpresa para ambos, un accidente que los obligará a replantearse sus vidas y a tomar decisiones importantes. Pero también hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una farsa, un truco publicitario, una manera de mantener a la audiencia enganchada a la serie. En el mundo del espectáculo todo es posible. Así que no podemos descartar ninguna opción. Sin embargo, si nos guiamos por las señales, por las miradas, por los gestos, por la química que existe entre Kerem y Ande, podemos intuir que hay algo más profundo, algo más real, que una simple estrategia de marketing. Yo personalmente creo que Ande y Kerem están destinados a estar juntos, que su amor es verdadero, y que este bebé es la prueba de ello. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Y ahora, mis queridos corazones de telenovela, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con la misma intriga que a mí. En resumen, hoy hablamos de Kerem en el hospital, de la sorpresiva visita de Ande, y de la impactante revelación de su posible embarazo. Analizamos las posibles implicaciones de esta noticia, y especulamos sobre el futuro de Kerem y Ande. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, así que no duden en dejarlos abajo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Ande está realmente embarazada de Kerem? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Creen que tendrán un final feliz? Los leo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo, mis queridos corazones de telenovela. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más salseo turco. Adiós. Besos y abrazos para todos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que no hemos terminado. Abran bien los ojos porque el drama continúa. Profundicemos un poquito más en este embrollo digno del mejor culebrón. Porque, a ver, seamos honestos, ¿realmente nos creemos todo lo que nos cuentan? Claro que no. Aquí hay gato encerrado, y vamos a sacarlo a la luz. Primero hablemos del accidente de Kerem. Misión secreta, dicen. ¿En serio? ¿No será que nuestro galán se metió en algún lío de faldas? ¡Ay, esos hombres! No podemos negar su atractivo, pero a veces su buen nombre es un imán para los problemas. Se rumora que Kerem podría haber estado investigando algo relacionado con un negocio turbio de un antiguo amigo, algo que lo puso en la mira de personas muy peligrosas. Otros dicen que fue un accidente de coche provocado por el estrés y la falta de sueño. Y los más conspiranoicos incluso hablan de un intento de sabotaje por parte de un rival amoroso, vaya usted a saber. Y ahora, centrémonos en Ande. Embarazada de Kerem. Madre mía. Esta noticia ha dividido al fandom en dos bandos, los almohadilla Anderen Forever, que gritan a los cuatro vientos que este es el cuento de hadas que siempre soñaron, y los almohadilla anti-Ande, que la acusan de ser una trepadora y de aprovecharse de la situación. La guerra está declarada. Pero seamos realistas, chicas, ¿cuántas veces hemos visto esta historia? La chica que se distancia del chico que rehace su vida, pero que en el fondo sigue amándolo. Y luego, ¡bam! El destino, caprichoso como él solo, los vuelve a unir en el momento menos esperado. ¿Será que Ande siempre supo que Kerem era el hombre de su vida y este embarazo es la prueba definitiva? ¿O será que, como dicen algunos, Ande está pasando por un momento difícil y necesita el apoyo de Kerem, aunque sea solo como amigo? Y ojo porque aquí entra en juego un personaje clave, la ex de Kerem. Sí, esa mujer que creíamos olvidada, esa sombra del pasado que siempre regresa para sembrar el caos. Se rumora que la ex no está nada contenta con la noticia del embarazo de Ande y que está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar a Kerem. Prepárense para una guerra de gatas.
Pero volviendo al tema del embarazo, la gran pregunta es, ¿Kerem está preparado para ser padre? Recordemos que nuestro galán siempre ha sido un espíritu libre, un aventurero, un hombre que vive al límite. ¿Estará dispuesto a renunciar a su estilo de vida para dedicarse a criar a un bebé? ¿Será capaz de ser un buen padre para ese niño o niña que viene en camino? Y hablando de futuro, ¿cómo afectará este embarazo a las carreras de Kerem y Hande? Ambos son estrellas en ascenso con agendas apretadas y compromisos profesionales que no pueden cancelar. ¿Estarán dispuestos a sacrificar sus sueños por el bien de su hijo? ¿O encontrarán una manera de compaginar la paternidad con el éxito profesional? Pero la verdad, mis queridos corazones de telenovela, es que todo esto es un misterio. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con Kerem y Hande. Lo único que sabemos es que su historia está llena de altibajos, de amores y desamores, de secretos y mentiras. Y eso es precisamente lo que nos engancha, lo que nos hace seguir cada uno de sus pasos, lo que nos mantiene pegados a la pantalla esperando el próximo capítulo. Así que por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande está realmente embarazada? ¿Creen que Kerem y Hande tendrán un final feliz? ¿Qué papel jugará la ex de Kerem en todo esto? Quiero saber sus teorías. Y mientras tanto sigamos disfrutando de este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Porque el drama, como la vida misma, nunca termina. Besos, abrazos y nos vemos en el próximo chisme. No se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Hasta la próxima.